Vamos a comenzar con nuestra clase y con un profundo agradecimiento a Kadosh Baruj Hu que dos de los rehenes han sido liberados y han vuelto Besrat Hashem a sus familias. Cada cosa buena que ocurre, pequeña, grande, hay que ser muy agradecidos, agradecerle a Kadosh Baruj Hu por lo que hace. Entonces le agradecemos sinceramente a Hashem Itbaraj por este gran milagro, Besrat Hashem, que así se multipliquen durante estos 60 días de alegría, los 2 meses de Adar. Amén. Bueno, habíamos terminado la clase pasada el capítulo Yud Aleph del libro de Daniel, o sea, el 11. Y nos queda por comenzar el capítulo 12. Habíamos terminado simplemente para hacer una recapitulación sobre lo que habíamos visto sobre estas guerras que iban a ocurrir entre las fuerzas del norte y las fuerzas del sur, si ustedes recuerdan. Y en esto último quiero referirme a los últimos dos psukim del capítulo 11, o sea, 11:44 y 11:45 son los dos últimos, para ya comenzar con el capítulo 12. El 12, el Yud Bet, el 12. En el 11:44 dice, Ushemuot ibahaluni mimizrach umitzafon. Dice el Naví, dice acá Daniel, que que las shmuot, las cosas que se escucharon, que él escuchó, todas las cosas que escuchó, estamos en el capítulo 11, en el versículo Pasuk Membet, las cosas que escuchó y Bahaluni, lo asustaron. Mi Mizrach o Mitzafón, de aquello que va a venir del Mizrach, o sea, que viene del oriente, y aquello que viene del Zafón, lo que viene del norte. Beyatza Behemá Gdola. Y salió con Gemá Gdola, o sea, con un pajat grande, ¿no? Leashmid o Leahrim Rabim, lo que llevó o lo que va a llevar a una destrucción total, no total, sino de muchos. Y termina diciendo en el Pasuk Memhei, Baita aolo afando ben yamim lehar tzvi kodesh. Y va a plantar, o sea, va a poner su tienda, su lugar, el lugar donde va a habitar. Apandó, que es apandó es como su especie de palacio. Ben Yamim lehar tzvi kodesh, entre Yamim, entre los mares, y el monte del tzvi kodesh, se refiere a Eretz Israel, y enseguida vamos a explicar. Uba ad kitzo ben ozerno, y va a llegar hasta su fin y nadie lo va a ayudar. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Etcétera. Eso lo queremos simplemente como para completar ese punto, decir lo que dice Malvin. Malvin dice sobre estos últimos dos psukim lo siguiente: Ushmuot y Bahaluni. Sheachar kach itoreru chayalot linkom nikmat acheihem. Se van a levantar, dice ejército, no se olviden que me hablado de guerras que ocurren por diferentes motivos entre el norte y el sur. El norte se refiere a Siria, el sur se refiere a Egipto. Y se van a levantar muchos ejércitos para, de alguna manera, vengar a sus hermanos. No se refieren a las luchas que hay entre ellos. O que Moshe Katube Yehezkel, como está escrito en Yehezkel, Behu Yetze Behemá Leashmid Veleilahem Kenegdam. Y van a salir estos ejércitos de Gemá con ira y con mucho enojo para Leashmid, para destruir Beleirahem Negdam y luchar en contra de ellos. ¿Okay? De una u otra manera está hablando acá de algo que va a ocurrir en Ajarita Yamin, o sea, que va a ocurrir en el futuro, en cosas que podemos de alguna manera conectar con las guerras de Gog y Magog, como está escrito en el profeta Yehezkel, que él citó acá. Y termina el Pasuk Memhei, el Malvin dice en Memhei, Baita aoalo apandó Benjamín.
Dice, Ukemoshe itbaer zebe Yehezkel, como se va a aclarar esto en Yehezkel, precisamente en el capítulo 39, 11, que habla de las guerras de Gog Magog, Ge haovrim kidmat hayam, el valle por donde transitan las personas, Kidmat hayam, o sea, al oriente del mar, de Josemet hi et haovrim, y no va a dejar, este mar no va a hacer que pasen las personas que están allí. Besham yavo at kitzo, y ahí se va a acabar, ahí se va a terminar. Kisham iplu hamon Gog, porque ahí va a caer mucha gente de Gog, o sea que esta visión es una visión sobre Gog Magog. Que Moshe Katub Sham, como está escrito allá, Bekabru Sham et Gog, y van a sepultar allí a Gog, un enemigo de Israel, Bet Kola Hamoná, y a todos sus seguidores, a todos sus ejércitos. ¿Okay? O sea que ahí termina toda esta parte de esta guerra final, de la que en el Pasuk 11 se está hablando. En términos generales, sin entrar demasiado en los detalles, porque el tema no es Gog y Magog, creo que lo mencioné en la clase pasada, sino el libro de Daniel en sí. ¿Bien? Pero también esto está presente en términos muy generales y sin entrar en todos los detalles. Según Jajamim, van a existir 3 guerras de Gog y Magog, no es una sola, sino que son 3. Y cada una de estas guerras tiene diferentes, pasan diferentes cosas. Son guerras, que son guerras reales. Quiere decir reales, combates, batallas, etcétera. Lo que no quiere decir que no hayan, obviamente, otras cosas que giran en torno a estas guerras, como guerras de tipo cultural, guerras de tipo religioso, etcétera, que también pueden estar presentes no en forma de combate, sino en tratar de influenciar unas personas a otras personas para que abandonen ciertos pensamientos o que ataquen a la Torá de Israel también, pero de una perspectiva no bélica, sino de pensamiento. Eso también es parte de las guerras de Gog y Magog, pero principalmente las guerras de Gog y Magog son combates de tipo físico, que van a ocurrir si es que Am Israel no vuelve en Shuvá, etcétera, como ya también lo vimos, van a ocurrir en el periodo en que el Mashiach ben Yosef comienza a tener muchísimo más poder. Así termina, por lo menos hasta aquí, en el punto, el capítulo 11 y empezamos el capítulo 12, que es el capítulo con el que se va a cerrar el libro de Daniel. ¿Okay? Daniel va a terminar justamente con el capítulo 12 y lo que está escrito acá también es algo ya que tiene que ver con Aharit Yamim y otras cosas más del momento. Comienza el Perek así, dice así, Yud Bet Aleph. Ubaet haji, en aquel momento, Yamot Mijael Hazar Hagadol. En aquel momento se va a parar Mijael, el ángel principal, Aomed al Benei Ameja, que va a estar sobre los hijos de tu pueblo. Beaita et Sara. Y en ese momento va a venir una desgracia muy grande. Asher lo niata mihiot goy, que nunca hubo algo así desde que tú, se refiere a Israel, te transformaste en pueblo. Ad haet hahi, hasta ese momento. Ubaet hahi, y en ese momento, yemalet ameja, se va a salvar tu pueblo, kola nimtza katub basefer, según todo lo que está o se encuentra escrito en el libro. Ok, vamos a explicar esto con Rashi Malvin para tener una idea clara. Rashi dice así, Ubaet hahi, en aquel momento, Yamot Mijael, se va a levantar Mijael. Ishtatek que ilem, quedará mudo, quedará en silencio como un mudo. She'ir'e et HaKadosh Baruch Hu dam be'atzmo ve'omer. Cuando vea a Kadosh Baruj Hu que empieza a hacer un juicio, él mismo, Hashem Yitbaraj, empieza a hacer un juicio, be'atzmo, por él mismo, ve'omer, y dice, Each abed uma gedola kazo. ¿Cómo voy a hacer que se pierda, que desaparezca una nación tan grande como esta?
casó Bishbil Israel, por Israel. O sea, si se está juzgando a las naciones del mundo o se está juzgando a una nación, va a haber como un pensamiento sobre hacer que desaparezca esa nación por Israel. Beaita et Sarah. Iba a ser un momento de aprieto. Bepamalia Shelmala, o sea, en los mundos superiores. Ve categoría Betalmidei Jajamim. Y va a haber categoría, o sea, van a haber acusaciones en contra de los Talmidei Jajamim. Bazoze u bazoze de bazoze. Dice Rashi, bazoze, los van a avergonzar, o bazoze, y los van a avergonzar, de bazoze, los van a avergonzar. 3 veces está escrito en Rashi. כמו שאמרו רבותינו בהגדה בפרק האחרון של כתובות. Como dijeron los sabios en la Agadá, o sea, en el Talmud está compuesto de 2 partes, Alajá y Agadá. La Agadá habla de ideas profundas y cosas que van a ocurrir en el futuro, y ahí también se habla sobre esta categoría, estas acusaciones que van a haber en contra de los Talmidei Jajamim. Shel Ketubot Yemalet Ameja, se va a escapar su pueblo, Tovat Malchut Edom Bemaltu Israel, para finalmente llegar a que se pierda, desaparezca el Malhut de Edom, que es el que se está presentando y sobre el que había un pensamiento de pensar destruirlo o no. Ve y Maltú Israel y se van a salvar Israel. ¿Bien? Así explica Rashi en forma muy simple estas primeras partes del paso, que después explica eso de que todo lo que está escrito en el libro. Dice, Kol animtza katuv basefer, todo lo que está escrito en el libro, harei ze mikra katzar. Rashi dice, esto que acabamos de escuchar es un mikra, o sea, es un pasuk, una información que está resumida, que no está escrito todo. Y dice, todo lo que está escrito en este libro, al yedei ahalomot beaketubimbo, de que tienen que ver con los halomot, con los sueños que ya vimos que tuvo Nebuchadnezzar, que tuvo Daniel, etc. Aketubimbo, que están escritos en este libro, o sea, en el libro de Daniel. Adiketilat Heibata, como leímos ya antes, hasta que sea muerto, hasta que muera el animal. Se refiere al galut, ¿no? Beikablun Maljuta Kadisha Elionim. Y reciban el Malhut, el reinado, los Kadisha Elionim, o sea, Am Israel. Hakol, dice Rashi, terminando de explicar este paso, Hakol Itkayem. Todo se cumplirá. O sea, es la palabra de Hashem y lo que está escrito aquí, todo eso se va a cumplir. Ok, esa es la mirada general con que Rashi comienza este último perek, el último capítulo, y esto es lo que dice con respecto al primer paso. Malvin nos enseña sobre este punto lo siguiente. Dice, Baeta Hahi Yamot Mijael. En aquel momento se va a parar Mijael. Que Moshe Bearnu Lemala, como explicamos antes, שבעת שמערכת השמיים והטבע יחייב לישראל כליום לגמרי, en el momento en que el sistema del cielo y la naturaleza hagan culpable a Israel hasta una situación de quilayón, de destrucción, Az Yamot Mijael al Piash Gaha Anisit. Entonces se va a parar Mijael en ese momento, cuando haya una acusación tan grande sobre Israel, se va a parar el ángel Mijael, Beashgaha Nisit, o sea, con una supervisión divina, Shehi Lemala Mina Ma'araja, que está por encima de la Ma'araja, un Meshaded Ota, y va a querer cambiarla. Creo que les había comentado una semana atrás o 2 semanas atrás, habíamos hablado del famoso Ora Haim, que pregunta qué es lo que significa eso que Hashem le dice a Moshe, Al titzak elai, no me grites a mí, no hagas tefilá a mí, y él pregunta entonces a quién. Entonces explica que todas las peticiones, todas las pniot a Kadosh Baruj Hu, pasan por algo que se llama el din, porque Kol de la Hav Mishpat, porque Kadosh Baruj Hu maneja el mundo con Mishpat, o sea, con absoluta y total responsabilidad. Lo que es bueno será recompensado por bien, lo que es malo con castigo.
Hay, sin embargo, una forma de poder de poder ir más allá del Kol Derajá Mishpat, que es, como les habíamos dicho, el Darjea Emuná. O sea, que la persona crea y crea completa, en forma total y completa, con Emuná y Bitajón total, que en Od Milevado, y eso puede la Akov el Mishpat. De la misma manera acá, Mijael trata de ir más allá del Maarejet, más allá de la Marajá, como lo llama acá, o sea, más allá de lo que ya está dispuesto. Y no solamente eso, no solamente de ir más allá, sino que dice Umeshadedota y la quiere alterar, la quiere cambiar. Kihu min hasarim rishonim, porque es de los primeros ángeles, Agaboa misarim, el más alto de ellos, Amanehigin Amaraja, que son los que manejan, así Akadosh Baruj Hu destinó que manejen el sistema. Umefaresh lama yamot Mijael, y explica por qué se va a parar Mijael. Ki aita et Sara, porque vino un momento de penurias. Retzonolomar quiere decir, Shelefia Ma'arajá, que por el sistema en el que estamos viviendo en ese momento, Yehuyá Bazet Zara, tendría que haber un momento de penurias, o sea, de desgracias para Israel, Shelo Haya Kamoa, que no hubo como ella, Belajen Yuhraj Mijael, y es por eso que fue necesario que Mijael le atzilam al derech hapele, que Mijael lo salve de una forma milagrosa. O sea, Hashem Itbaraj, no se olviden que los malajim cumplen funciones. Entonces, las funciones están dispuestas según el orden que Akadosh Baruj Hu fijó en su mundo. Y una de estas cosas es precisamente, como ya les dije, es que Kol Derahav Mishpat, todos sus caminos, la forma en que Hashem se maneja es con Mishpat, o sea, con juicio. Los buenos recibirán bien, los malos recibirán mal. Y si hay muchos malos, como en el caso de que se presenta acá, puede haber incluso un exterminio total, lo aleno sobre Am Israel. Pero frente a eso, Akadosh Baruj Hu puso un tablín, puso como una especie de algo que de alguna forma va a ir más allá del Mishpat, como dijimos, y eso que va más allá del Mishpat, eso es la emuná y el bitajón, cuando se habla de que está referido a Israel, y en el Ma'arejet del Shamain se refiere a Mijael, ¿bien? Que es el zar mayor, el ángel mayor, el principal que está sobre todos los demás. Ubaeta hi maleta meja. Dice el pasuk que en aquel momento tu pueblo se va a salvar. Explica el Malvin. Retzonó lomar a tzadikim, los tzadikim, sheal ze kola nimtza katuv basefer. Que eso es lo que se refiere acá, todo lo que está escrito en este libro. Que Moshe Neemar, como está escrito, kol akatuv lahain Birushalayim. Como dice allí en Yeshaya, se van a salvar todas aquellas personas que van a vivir en ese momento en Jerusalén. O Misheyesh los Zehuyot, o aquel que tenga Zehuyot, méritos, Shenichtabin Besefer Zikaron, que están escritos los méritos esos en un libro que es el libro de los recuerdos, una forma de hablar, ¿no? De que Kadosh Baruj Hu recuerda los Zehuyot de las personas, que Moshe Neemar Besof Malachi, como está escrito al final del libro del profeta Malachi. Az nitberu ire Hashem. Entonces van a hablar los que tengan temor de Hashem. Baikatev Sefer Zikaron, y fue escrito un libro de recuerdo, Lefanab, delante de él. Beayuli leyom asher ani ose segula. Y van a estar allí esos nombres escritos hasta el momento que sea necesario revisarlos y ver a quién se van a salvar, que son los tzadikim, ¿no? Shehu al et atid que Moshe mefaresham, y todo se refiere al momento futuro, que en el futuro así va a ser. O sea, el Malvin está estudiando que lo que dice el pasuk sobre que va a haber una salvación para tu pueblo, Ameja, Ahi Baetahi, en aquel momento dice Yemaleta Meja, se va a salvar quien tu pueblo. Entonces estudia el Malvin que se refiere a los tzadikim de aquel momento. ¿Qué es lo que esto significa y cómo esto se estudia? Vamos a ir viendo más adelante los pasos de a qué el Naví se refiere con los tzadikim. Lo que nosotros normalmente entendemos es obviamente también así, pero hay más cosas más profundas en este concepto.
Este es el primer pasuk del capítulo 12. Después viene el segundo pasuk, Bet, y dice, Verabin mi yeshenei admat afar, muchos de los que están dormidos en la tierra, yakitsu, se van a despertar. Ele lechayei olam, algunos para la vida eterna, veele lejarafot beledirón olam, y otros para jarafot, para vergüenzas, bederaón olam, y para un castigo eterno. Dice Rashi que a qué se refiere Berabin me yeshenei matafariakitsu. Entonces Rashi dice Ihiu ametim, o sea, este pasuk se refiere a la resurrección de los muertos de Tejiatamet. Y sobre el pasuk el Malvin agrega lo siguiente, dice Shelo ya'amdu kulam rak miktzatam, no van a pararse todos, sino solamente una parte, o sea, una parte solamente van a pararse. Esto comienza acá, que en Berrabin Mishenei Afar y Akitsu, muchos se van a despertar, se refiere a la resurrección. Verlo le explicó a él, no se olviden que Daniel está escuchando una voz, ¿no? Verlo Shebeotoet, en aquel momento, y Akumu Ametim, se van a levantar los muertos, Beijiu, y van a vivir. Ubeer Baze Kama Pinot, y le aclara varias cosas. Número uno, Sheyakumu Beguf Venefesh, se van a levantar en cuerpo y alma, que Mo Sheayuba Haim, como cuando estaban vivos. Shelachen Karaam Beshem Yeshenim, y es por eso que los llama dormidos. ¿Por qué? Porque en la mañana cuando nos levantamos como nos fuimos a dormir normalmente, ¿qué? Y por eso llama Yeshenei Afar, los que están dormidos. Kaish Hayashem Benafsho Joseret Alab, la persona que está dormida, en la mañana el alma vuelve a él, Beyakitsu Mishenato, y se despierta de su sueño. Número uno, entonces eso, hay un retorno con cuerpo y alma. Bet, letra Bet, dice, Shelo Ya'amdu Kulam Rak Miktzatan, no todos se levantan en la Tejía, no todos tienen resurrección, sino solo una parte. Gimel, Sheyakumu Bein Min Tzadikin, Bein Min Harreshaim. A pesar que solo una parte tienen el mérito de la resurrección, entre ellos van a haber justos y van a haber injustos, o sea, personas tzadikim, pero también personas reshaim que van a resucitar. ¿Para qué? Tres. Sheyakumu Ben Minat Tzadikim, ya lo dimos, Dalet, el cuarto. Sheyekablu Az Gemul Maaseigen, y entonces van a recibir el premio por sus acciones. El Elejaya Olam, algunos para la vida eterna, o sea que van a vivir eternamente. Beel Elejarafot, y otros para la vergüenza. Okubar Beer Moreno Agab Rabbi Yitzhak Abravanel. Ya explicó Rabbi Yitzhak Abravanel, dice el Malvin, Shetihiyet Tejiat Metim, va a ocurrir Tejiat Metim, Mitzranit el Hageula, o sea, cercano a la Geula. Va a haber Tejiat Metim cerca del proceso de Geula. Que Rabin Asher Sablu Bagalut, porque muchos de los que sufrieron en el Galut, Umasrun Absham al Kedushat Hashem, y ellos entregaron su vida para santificar el nombre de Hashem, Bal Tomar Abad Sibaram. No digas, porque ya no está, entonces no digas, dice Bal Tomar, no digas, Abad Sibram, se perdió lo que ellos fueron. Vejen Areshaim Shehereu Imahem, y también los malvados que hicieron cosas malas, Mishneichen y Akitsu, se levantan de ambos, de unos y de otros. El Elejaya Olam, unos para la vida eterna, que llama Haya Olam, que Moshe Katsu Behayei Haguf, de la misma manera que acortaron la vida del cuerpo, Umesaruhu Leigareg, y lo entregaron para que muriera, Baabur Kvod Shemo, por su nombre, Beele Lekabelon Sham Belirot Atzlahat Am, y otros van a levantarse Reshaim
¿Para qué? Para recibir su castigo, o para lirot, y también para ver Atzlahat Am, cómo el pueblo va a tener éxito. Vamos a explicar un poco el tema este de Tejiat Ametim. ¿Cuál es la necesidad lógica de este milagro? Que en Tejiat Ametim es un milagro. No es algo que está dentro del Geder de lo que pudiésemos entender o comprender de cómo el mundo material que tenemos delante nuestro funciona. Es un milagro, así también el Rambam opina. Pero la pregunta es ¿por qué o para qué? Entonces se explica que una persona, un gran tzadik, por ejemplo, tiene, lo decimos todos en las tefilot, ¿no? Amahazir, Shechinatu Betzion, a la Minim, a la Malshinim, a la Tzadikim, etc. Se hacen tefilot por varias cosas. ¿Bien? Muchas de esas cosas nosotros no las vemos que itgashmu befoal, no las vemos que aparecen en forma actual, que las viéramos, que todavía no hemos visto Tejiat Ametim, o no hemos visto la destrucción total de los Reshaim, etcétera, etcétera. Pero creemos en eso, tenemos fe y por eso rezamos. Pues bien, el Tejiat Ametim tiene una primera misión, es que todo aquello en lo que confiamos y tuvimos fe, lo vamos a ver con nuestros ojos. ¿Bien? Para eso es necesario que aquellos que no lo vieron, porque ya fallecieron, se levanten y lo vean, se levanten y vean que lo que ellos pensaron, que va a venir un templo del cielo que va a bajar sobre el monte del templo, y vivieron con eso y murieron pensándolo, se levanten para que lo vean directamente y de esa manera puedan alabar a Kadosh Baruj Hu con la muná que tuvieron. ¿Bien? Y otras cosas más escritas que no hemos visto, que muchos jajamín no vieron, pero que creyeron en eso. Uno de los motivos para volver en Tejiá es justamente para que vean que esa emuná era total y absolutamente kená, honesta, y vean las consecuencias de todas esas profecías. Eso desde el punto de vista de las personas que son tzadikim. De las personas, todavía no hemos llegado al tema del juicio, que de las personas que son reshaim, también hay algo así, porque de una u otra manera pensaron que lo que está escrito en la Torá no es verdad, que el templo no va a ser construido, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les van a mostrar que estaban equivocados, de que era un error. Lo que ellos pensaron están total y absolutamente equivocados y lo van a ver directamente con sus propios ojos, siendo este el peor castigo que una persona puede recibir, que justamente el que le muestren en forma clara que estaba equivocado, que se equivocó. ¿Bien? Ese es uno de los motivos por los cuales hay Tejiat Ametim. También trae acá en el libro otro motivo de Tejiat Ametim, es por el juicio que se llama juicio final, que es el último juicio. En términos también klalim, hay un libro de Rabbi Moshe ben Nachmanides, que es el rabino famoso de Gerona, que su libro, otra vez, como vemos en otros casos, son artículos que después los transforman en libro. Que escribió un artículo que se llama Shar Agmul, ¿bien? O sea, la puerta de la recompensa, lo que tiene que ver con la recompensa por las buenas acciones y los castigos también por los pecados, ¿no? En nuestro tiempo. Y allí Rabbi Moshe ben Nachmanides, él enseña un chat muy simple con respecto a este tema del que estamos hablando, que existen tres juicios. La persona pasa en toda su vida tres juicios. Hay un juicio que la persona pasa en Rosh Hashanah, que ese juicio que pasa en Rosh Hashanah es un juicio de tipo material. O sea, se juzgan cosas materiales, consecuencia obviamente de la emuná de una persona o de la maldad de otra, ¿okay? Y los castigos o recompensas también son materiales. Después hay un segundo juicio que es después de que la persona fallece, donde el alma es juzgada y allí el juicio
cómo la recompensa es espiritual. ¿Ok? O sea, una buena persona que se comportó bien, que cumplió mitzvot, etc., la recompensa que recibe por eso son recompensas espirituales, no materiales. Y finalmente existe el juicio que se hace después de la resurrección de los muertos, el tercero, que es en ese juicio se junta al cuerpo y al alma y se los juzga a los dos. O sea, que va a ser un juicio tanto material como espiritual y por lo tanto recompensas materiales como espirituales en ese tercer juicio. Y en ese tercer juicio hay muchos reshaim que también resucitan y son juzgados después de la resurrección. Entonces, otro motivo por qué hay resurrección es para justamente que haya este tercer juicio. Agregan los jajamín sobre este tema también algo muy importante, que por ejemplo si nosotros tomáramos la imagen de un gran sabio como fue por ejemplo Rashi, que durante su vida educó, enseñó y escribió muchas cosas para que pudiéramos entender los libros en que estudiamos. Pues bien, Rashi murió hace casi 1000 años atrás. Sin embargo, en estos últimos 1000 años, su mérito, los méritos que él tiene, porque sus libros han quedado y los seguimos estudiando y seguimos aprendiendo y seguimos acercándonos a Shem a través de él, quiere decir que los méritos que él tiene son muy grandes, son méritos extremadamente fuertes y poderosos. Y por lo tanto no sería justo no recompensarlo por eso. Y de esa forma él va a resucitar en Tejiat HaMetim, y cuando resucite en Tejiat HaMetim va a recibir por este motivo también una recompensa por esos méritos, por los méritos que ha tenido en estos 1000 años en que hemos ido estudiando no solo él, sino otros sabios de Israel. Entonces, también la Tejiá, la resurrección, tiene como objetivo recompensar a todo lo que el recuerdo, el buen recuerdo de una persona ha hecho dentro del mundo. Y también aquellos que han sido perversos, malvados, y que otros han seguido lo aleno el ejemplo de los malvados, y por lo tanto han hecho cosas malas en el mundo imitando a los malvados que ya no están, también esos malvados, por haber sido ejemplo de perversidad, van a resucitar para recibir un castigo por lo que pasó después que ellos ya no estuvieron acá, pero que las personas hicieron cosas recordando esa maldad y volvieron a hacer maldad. ¿Bien? Entonces es muy importante, y esto para todos, que cuando tengan parientes que fallecieron, se traten de hacer cosas que puedan de alguna manera acumular méritos para las personas que fallecieron. Por ejemplo, si una persona compra un Sefer Teilim, por ejemplo, que no compra Teilim y los dona al Kotel, por ejemplo, para la Ilui Nishma de alguno de las personas que falleció, toda persona que lea en ese libro son méritos para la persona que falleció, que los va a recibir en la Tejía, que va a recibir esa recompensa justamente en Tejía Tanetim. Por lo tanto, la Otzma es muy grande. ¿Bien? Bueno, eso es en líneas bastante generales, no me he detenido en los detalles de lo que es la Tejía, lo que es la resurrección de los muertos. Akshav, continuamos entonces hablando, vamos a seguir hablando del tema porque se abre ese punto y hay otras cosas más que van a salir, pero los puntos principales ya dije es recompensar, es que las personas reciban la tejía, la resurrección, vean en forma clara la emuná que tuvieron y que los perversos se den cuenta que se habían equivocado. Otro es recompensar a cada uno por los méritos que acumularon después de muerto o por los pecados que acumularon después de muerto. Y el tema que ya dijimos también del juicio, del tercer juicio, que es juzgar al cuerpo y al alma juntos. Sigue el pasuk Gimel y dice así, Gimel. Vea maskilim y azehiru, los maskilim, o sea, las personas que estudian, que profundizan, etc.
Yaziru que Zohar Arraquía. Van a brillar como el Zohar, como la iluminación, como el esplendor del cielo, que Zohar Arraquía, Umatzdikei Harabin Kakohabin Leolam Baed. Y los Matzdikei Harabin, o sea, los tzadikim que se encuentran en el público, van a brillar como las estrellas Leolam Baed para siempre. ¿Bien? Explica Karashi quiénes son los masquilim. Dice, masquilim sheasku batorah ubamitzvot. O sea, son los que se ocuparon del estudio de la Torah y las mitzvot, y Asiru que Zohar Araquía van a brillar como el resplandor del cielo. Continúa el Malvin y habla sobre este punto que estamos hablando de Tejiat Ametim, trae esos 4 puntos. Ukvar Be'er dice, vuelvo a repetir lo de Abravanel, ya explicó Ukvar Be'er Moreno Agab Rabbi Yitzhak Abravanel. Shetiye Tejiat Ametim Mitzranit la Geula, como dijimos, o sea, está cercano a la Geula. Que Rabin Asher Sablu Bagalut, porque muchos de los que sufrieron en el Galut, Umasrun Absham al Kedushat Hashem, y ellos entregaron el alma santificando el nombre de Hashem, Bal tomar abad svaram. Como dijimos, no digas, bueno, se perdieron, lo hicieron y ahí quedó. No, 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 eso no es así. Hay también una recompensa muy grande, muy profunda, en el que las personas incluso que murieron en el Kedushat Hashem. Bejena Reshain, y así los perversos, She'ereu imahem, que se comportaron mal, ¿no? Mishneichen Yakitsu, de ambos, como dijimos, se van a levantar. El Elejaya Olamabá, algunos van a recibir una vida completa y eterna, eterna hasta que el mundo exista. Shekatsu Behayei Haguf Umasaruhu Lehiarek Baabur Kebot Shemo. Como aquellas personas, por ejemplo, que entregaron su vida y estuvieron dispuestos a morir por el Kabod de Hashem. Beele le Kabelum Sham. Y otros se van a levantar, ¿para qué? Para recibir su castigo. Belirot Atzlahat Am. Y van a ver la Atzlahá, van a ver el éxito del pueblo, Asher Inu, que ellos torturaron. O sea, van a ver justamente la gloria de Israel, que ellos toda su vida lo único que pensaban en forma obsesiva era destruir a Israel. Van a ver cómo va a haber Atzlahá. De Asher Dakru, incluso aquellos que mataron o quisieron destruir en forma física a Israel se van a levantar para ver que lo que ellos pensaron hacer, primero, fue un error y segundo, no tuvo éxito. Beot Bazet Achlit Ledato. Y según Abravanel, hay otro tajlit, otra finalidad para la resurrección. Sheyakumu Anashim Sheayun Irshamim Beholdor. Que obviamente, como ya dijimos, se levanten las personas que están, que fueron en Irshamim, que fueron importantes en cada generación. Behen Yagidu Beisapru la Ahaim. Y ellos van a levantarse y van a contar a las personas vivas. Mi Shehashu Baolam Beoto Olam. Les van a decir quién es importante en el otro mundo. Ubeize Emuná Amitit. ¿Y cuál es la emuná verdadera? Ubaze itvada, y de esa manera será conocido, lekol ha'amim, para todos los pueblos, amitata emuná, la verdad de la fe, ve'yeh Hashem echad u'shemo echad. Y en ese momento vamos a poder decir, como dijo el Naví Zecharia, Bayom ha'u yeh Hashem echad u'shemo echad, que hasta el momento es nuestra emuná, por eso lo decimos en el Shabeach, pero en ese momento va a haber como una especie de evidencia de que eso es así, y se va a ver bejush, se va a ver en forma directa, en forma directa. Esto es lo que el Malvin habla sobre el segundo pasuk, el pasuk Bet, y sobre el pasuk Gimel, que de los masquilim, de los que estudian Torah, que van a brillar, etcétera, etcétera. Dice el Malvin lo siguiente, dice así, a masquilín y a ziru que zohar. Los que estudian Torah van a brillar como el esplendor del cielo. Ki yezukach hombram,
porque se va a purificar su homer, o sea, su materia se va a purificar, Beyusar Ajirata y Yetzerará, y se va a quitar de las personas la ajirá, o sea, la obscuridad del Yetzerará, Behe Afar, y de la tierra, o sea, de las cosas materiales. Umatzdikei Arabim, y las personas que son Matzdikei Arabim, quiere decir que Moshe Heiru Einain la Metzedek la Rabin, se refiere a las personas que tuvieron el interés, por ejemplo, de enseñar a mucha gente. Ken y Airu también van a brillar. Por ejemplo, ustedes conocieron a la Rabanit que falleció, que tenía como objetivo principal de su vida educar, enseñar. ¿Bien? Entonces, obviamente que estas almas no es que pasaron y pasaron, que quedó un excelente recuerdo, no, no es así. Van a levantarse justamente como Matzdikia Rabim, como aquellos que quisieron que otros también estudiaran Torah, supieran Torah, se acercaran a Hashem. Eso tiene un mérito, y eso es un mérito muy grande, hasta tal punto que es parte de la finalidad de la resurrección de los muertos. Continúa el Malvin y dice, citando a Brabanel, quien también, de Gen Yairu, estas personas que quisieron enseñarles a otros, van a brillar que Kohabin la Olam Baed, como las estrellas van a brillar. Midá Keneget Midá. Ellos quisieron hacer brillar la luz de Hashem en el mundo, sus almas cuando se levanten, no solo el alma, sino el cuerpo, porque ya también tienes ambos, ¿no? Van a brillar también. Y el brillo, ¿qué significa? Que la materialidad va a ir poco a poco desapareciendo. En un principio sí, hay carne y hay alma, igual que la vida de las personas vivas, pero poco a poco se va eso sutilizando, se va espiritualizando hasta que lo material se transforma en luz. Como dice Luzzatto en varios de sus libros, Derech Hashem está escrito de forma muy simple, y en el Dat Tmunot él ingresa más a explicar eso. Pasuk Dalet. Dice así, Beata, y ahora, y tú, Beata, y tú, Daniel, Stom Adevarim Behatom Hasefer. Dice, cierra las cosas, o sea, las profecías, estos mensajes, ciérralos, Behatom Hasefer, y firma el libro, o sea, todo esto lo tienes que escribir y dejarlo como oculto. Ad et ketz, hasta el final. Yeshotetu Rabim, van a deambular, van a moverse muchos. Betirbe Hadaat, y aumente el Dat. O sea que hay una shelah, que lo que le está diciendo el ángel, que lo que acaba de escuchar y lo que va a hacer, va a escribir, etcétera, va a quedar como sellado. Sellado significa que si bien está escrito, pero esto no quiere decir que esté comprendido. ¿Bien? ¿Me entienden? O sea, el hecho de que algo quede escrito, está escrito, sin embargo, no necesariamente significa que está entendido. Entonces, aunque tengamos el libro de Daniel y lo estamos leyendo ahora, lo estamos estudiando, lo hacemos según como los sabios nos heredaron su estudio y su comprensión, y eso es lo que hacemos, ¿no? Y así tiene que ser. Sin embargo, eso todavía no quiere decir que esté completamente decodificado. No quiere decir que cada mensaje lo podamos entender por completo, sino que va a llegar un momento, que ese momento se llama Et Ketz, el momento del fin, donde Yeshotetu Rabim, donde se van a mover muchos, Betirbe Adat, y en ese momento va a aumentar la comprensión, y ahí vamos a poder ingresar mucho más a fondo en lo que el libro dice. Esto no quiere decir que ahora no se estudie, obvio, hay que estudiarlo, saberlo, conocer cuáles son las interpretaciones que los sabios nos han heredado, cómo ellos explican lo que está escrito acá, y eso es importante. Pero son las puertas para que más en el futuro, cuando Tarbedat, el intelecto se expanda, el Da'at se expanda, podamos ingresar a otros niveles de la misma información que ahora estamos recibiendo. Dice el Malvin sobre... todavía no terminamos vamos a leer el 5, también el Pasuk 5, el Hei.
para después hacer la explicación sobre esto. Dice, Berraiti ani Daniel, y vi yo Daniel, Behiné, Shnai Maharim, otros dos ángeles, Ondim Echad Hena, uno está a un lado, Lisfata Yor, no se olviden que esta visión la vio al lado de un río. Bejat Hena, Lisfata Yor, y el otro estaba al otro lado del río. O sea, yo vi y había un ángel a un lado, al costado del río, y el otro ángel estaba al otro costado del río. Pasuk Vav, Vayomer Leish Lebusabadi. Vayomer, y le dijo uno de los dos, al hombre que estaba vestido de blanco con ropa de lino, Asher Mimaal Lemeime Ayor, que estaba por sobre las aguas del río. Entonces habían tres ángeles. Había un ángel que estaba sobre las aguas del río, un ángel a un costado y el otro ángel a otro costado. Admatai Ketz Aplaut. Y le dicen a él, al hombre que era Lebush Abadim, le pregunta cuándo va a terminar todo. O sea, hasta cuándo el tiempo del fin. Viene Malvin y nos explica estas últimas explicaciones, estas últimas cosas que se están diciendo. Y dice así, Beata Daniel, ¿ya? Y tú, Daniel, explica el Malvin así, mi pene, Sheyada, que sabía, Sheazman Rahok Meot, cuando se dio cuenta que el tiempo estaba muy lejos, recuerdan que hemos estudiado, pues, Shenat Tarpach, Ken Belele, cuando hablamos de Tashrach, mi Peneshe Yada, porque él sabía, Sheazman Rahok Meot, Daniel sabía que el tiempo iba a ser muy, muy largo. Amarlo le dijo, Sheihiyu adevarim setumim ad et ketz, que todo va a quedar oculto hasta el momento del fin. Kilo ya'ale al machshabtam, que no va a subir sobre el pensamiento, sheazman rahok kolkach, que el tiempo va a ser tan extenso. Bekol echad yachshov, y cada uno va a pensar, sheyagia azman beet hayab, que va a llegar ese momento, el momento del fin, durante nuestra propia vida. Y así la gente va a pensar. Bealken yezman neelam. Es por eso que la fecha exacta no va a estar revelada, sino que va a estar oculta. ¿Por qué? Porque de esa manera va la persona en cada época y época va a pensar que ese fin va a llegar en su época. O sea, que vamos a ver el fin. Entonces, y si no ocurre, o si tuviese la fecha clara, el momento específico ya revelado, entonces probablemente los que vivieron a tiempo atrás hubiesen hecho Yehush, hubieran pensado que esto se emitía Esh, que no hubieran perdido la esperanza, ¿no? Entonces, por eso que la fecha exacta no fue revelada. Abal, Bet, Ketz, Yusara Safek. Pero cuando estemos cerca del fin, en ese momento se va a revelar, se va a quitar la duda. Behol Sheit Karebazman Ye Asafek Muat. Y cada vez que el tiempo se vaya acercando, el Safek, la duda sobre ese momento, va a ir disminuyendo. Kizot Yadanu Shageula Muhrahat Labo. Porque sabemos que la Geulá, dice ahora el Malvin, es obligatoria que llegue Kodem a Elefashvi'i, antes del séptimo milenio. ¿Okay? Antes del séptimo milenio. Nosotros estamos en el sexto, pero antes del séptimo milenio tiene que llegar la Geulá. Vein que si es así, Basman HaKodem, en los tiempos anteriores, allá Badai Shehu Azman, era obvio que este era un tiempo Shekevaravar, que ya pasó. Sheyadanu Bevadai Shehu Lo Haya Azman Ameyuad. Y sabemos obviamente que no fue el momento propicio, o sea, hace 500 años atrás, si nos ponemos a pensar desde hoy, hace 500 años atrás, y la Geulá no se presentó, quiere decir que ese no era el momento. Umuat Beasafek, y la duda, dice Shehu Azmana Atid ad Elef Ashvi'i, que es el momento futuro hasta el séptimo milenio. Ayam Merube es mucho. Abal Kol Sheit Kareb Azman le Elef Ashvi'i, cada vez que nos vayamos acercando al séptimo milenio,
No se olviden que hoy día estamos en el 5784. Estamos en el sexto milenio, en el 5784. Pueden calcular cuánto falta para el 6000. En el 6000 comienza el séptimo milenio. אז בוודאי מרובה יותר, והספק יתמעט יותר. El safek se va a ir disminuyendo, ועל ידי כן תרבה הדעת, va a aumentar la comprensión. Es una cosa que va junto con la otra. Le dice, explica el Malvin el pasuk Hey, el pasuk Vav, que es sobre el Ishabadim, al que le preguntaron cuándo va a ocurrir el fin, ¿no? Cuando termina. Explica el Malvin lo siguiente: Raiti, yo vi. Ra'a Asarin, ¿qué es lo que vio? Se vio a los ángeles, Shobashamayim, que están en el cielo, a Moshlin Bechol Meshe Hazman Jahu, que van a gobernar durante todo ese tiempo. O sea, todo ese tiempo van a gobernar ángeles, y eso fue lo que Daniel vio. Behem Omdim Echad Hena, y ellos están uno en un lado, otro en otro, y el Lebushabadim que estaba sobre el río. Az Bayomar, Bayomer, y dijo, Perush, Kol Echad Mehem Amar Leish Lebushabadim. Cada uno le dijo al hombre que está vestido con ropa de lino, Matai Ketz Aplaut, ¿cuándo termina todo? Ki Memshaltan Mukbelet, porque su gobierno de estos otros ángeles está limitado. Asmana Hahu Belono Dalahen Matai Tichle Memshaltam. Entonces no sabemos cuándo terminar su gobierno, querían saber. Por eso le preguntaron cuándo termina el tiempo. Esa fue la pregunta que le hicieron los dos ángeles de cada uno de los costados al Ish Lebushabadim, que era el ángel que estaba sobrevolando el río. Esta es la imagen que vio Daniel, no se olviden. Dice ahora el Pasuk Zain. Vaeshma, y escuché, et haish lebushabadim asher mima'ale me'ayor. Escuché el hombre, estaba vestido con ropa de lino, que estaba sobrevolando sobre el río. Vayarem yemino, levantó su mano derecha. Usmolo, el ashamayim, y también su mano izquierda las levantó hacia el cielo. Vaishaba behayei aolam, e hizo un juramento en nombre del vivo eterno, sea de Hashem, Kilemoed Moadim Dachetzi, que en un tiempo, 2 tiempos y su mitad, Ujejalot Nafetz Yad Im Kodesh Tichlena Kolele. Y los términos, cuando todo esto concluya, Yad Im Kodesh va a estar, lo sagrado va a aparecer, se refiere a la Keulah, Betichlena Kol Ele, y va a terminar todo esto. El ángel le dice entonces Moed, un tiempo, le dice Moadim, tiempos que se calculan 2, Vahetzi, y la mitad. Esto es muy parecido a lo que ya habíamos estudiado antes cuando se hablaba en arameo, Idan, Beidanim, Bepalga. Lo mismo, un tiempo, después 2 tiempos, después la mitad de un tiempo. Esa es la forma en que Hazal está. Explica Rashi el Pasuk Zain, Ujejaloto Nafetz Yad Im Kodesh, que Shetichle Koach Israel, cuando se acabe la fuerza de Israel, Ki Ozlat Yad Beefes Atzub Azov. En ese momento va a haber mucha tristeza cuando se termine la fuerza de Israel. Nuevamente entonces aparece la idea, ya les dije, de un tiempo X, de una cantidad de tiempo, no sabemos decir qué cantidad es el tiempo básico. Después eso se multiplica por 2, lo que está en plural, que en Moadim, y después la mitad de un tiempo, que puede ser el de 2 o puede ser el de 1. Normalmente se piensa que es el de 2. Entonces tenemos acá un tiempo, cualquiera que este sea, sería 1. Después tenemos 2 tiempos, o sea, este 1 multiplicado por 2, tendríamos 3 tiempos. Y la mitad del último, o sea, tendríamos otro tiempo más que sería como el primero. Tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos 4 tiempos, no sabemos qué cantidad de años son,
que durante todo ese tiempo hay Malhut de los ángeles de las naciones sobre el mundo hasta que llegue el momento del fin, que es el momento de la aparición del Mashiach. Pasuk Het dice, Vani Shamati, yo escuché de lo Avin, y no entendí, obvio, no es comprensible así simplemente. Yo escuché y no entendí, le dice Daniel. אז ואומרה אדוני מה אחרית אלה. ואומרה, y ahora yo dije, o sea, el Daniel dice, Adoní, Señor, por el ángel que estaba sobre el río, ma aharit ele, ¿cuál es el fin? Dime cuál es el fin. Bayomer lach Daniel. Y te voy a decir Bayomer, y él dijo lach a ti, Daniel, Kisetumim bejatumim adevarim, está todo cerrado, está todo oculto, ad et ketz, hasta el fin. Itbareru beit labenu beit sarfu rabim, van a ser aclarados, van a ser lavados, van a ser templados muchos de Iraishu, y va a haber mucho raash, mucho ruido, reshaim de los malvados, de lo yavinu kol reshaim, beamaskilim yavinu. Y los malvados no van a entender qué es lo que está pasando, y los maskilim, o sea, los Talmidei Jajamim, sí van a entender. O sea, el ángel le quiso decir de que está todo como lo acabamos de leer, ¿no? Que le dijo, Kisetumim bejatumim adevarim. Las cosas están setumim, satum, cerrado, herméticamente cerrado, bejatumim y sellados. O sea, no es posible conocer, eso es lo que le están diciendo, cuál es el lapso del tiempo básico para fijar que después de 4 veces esa cantidad va a terminar todo. En el Rashi va a hablar después, lo que viene ahora, porque hay unas cifras. Después van a aparecer algunas cifras y tenemos que entender qué es lo que esto significa. Sin embargo, ya les dejo para preguntas. El Malvin dice lo siguiente, que sobre esta última parte. Baishma sheaish nishba, dice el pasuk el pasuk 7, el pasuk 7 que hablaba justamente, dijimos, de el Moed, Moadim Behul. Dice el Malvin así, Vaishma, yo escuché Shaish Nishba, que este hombre juró, dijo, habló, el Lebush Abadin que estaba sobre el río, Ki Geulat Luya Beshnei Zmanim. La Geulah depende de 2 zmanim, de 2 tiempos. Uno se llama Hishena, esto es Inzahu, o sea, si tiene Israel mérito, la Geulah es Ahishena, o sea, se va a adelantar. Los Zahu, si no tienen mérito, Beita, o sea, en su momento. Vamos a explicar en forma simple, porque esto también da para mucho. ¿Qué quiere decir si tienen méritos? O sea, si Am Israel tienen méritos porque estudian Torah y la cumplen, entonces la Geulah se adelanta de una forma completa, total, sin Gog y Magog y sin penurias. Los Ahu, si no tenemos mérito porque no estamos conectados con Hashem ni con su Torah ni con su estudio, entonces Be'ita, la Geulah va a ocurrir en el momento que está destinado. O sea, todas estas fechas que están escritas aquí o que aparecen en otros lugares del Tanaj hablan de la fecha Beita. Cuando Hashem predispuso, ese momento viene la Geulah. Pero eso es solamente en el caso que Am Israel no tengan méritos. Pero si Am Israel tienen méritos, la Geulah viene inmediatamente, no es necesario esperar. ¿Por qué? Porque hay una aftajá, como dijimos, que cuando hay méritos, la Geulah se adelanta. Continúa el Malvin y dice, Velo yachol leishabah shelo tiyeh hageulah kodem lazeh, ki yuchal liyot sheizku kodem, porque puede ser que tengan méritos previos, entonces no se puede jurar o no se puede decir este día. ¿Por qué? Porque se puede adelantar si es que Am Israel tienen méritos. אז רק נשבע שלא יתאחר מזמן הזה, שהרי יאכלו הצרות נאמרים לעיל.
sino le mala, sino que hay una cosa que sí se iftijo, que sí se prometió, que no va a ser más allá de que en el séptimo milenio ya hay Geula. O sea, terminado el sexto milenio hacia el séptimo, allí Bevadai que hay, en ese momento hay Geula. Eso sí es una abtaja, no va a ocurrir que va a demorar más que eso, pero sí puede adelantarse. Se adelanta, ¿por qué? Por los méritos de Israel. Si no se adelanta, va a venir el momento que Hashem determinó, con todo lo que ya conocemos, Gog y Magog, y a veces muchos sufrimientos. Pero más allá de la fecha prevista, no pasa. Antes de la fecha, sí puede ocurrir, y eso es lo que es necesario entender y comprender de este texto que estamos estudiando nosotros ahora. Quedan unos 8 minutos, podemos hacer preguntas si ustedes quieren.